Aldo Linares conversando con Nacho R. Piedra. Hola, ¿qué tal? Es un momento muy bonito porque se acerca el jueves, aunque estamos grabándolo esto el miércoles, pero se acerca con ese deslumbramiento y esa curiosidad que es parte vital de este canal, que intentamos quienes estamos pues detrás de todo esto, hacer que sea una cosa cordial y sobre todo que sea una cosa de búsqueda, que sea una cosa de curiosidad, que sea una cosa de deslumbramiento, que sea una cosa de lapsos encadenados que lleven a cosas nuevas. Y para llevar a esas cosas nuevas, yo quiero agradeceros que nuevamente estéis apoyando, que estéis aquí con nosotros y que sobre todo sintáis ese deseo de escarbar más en quienes pasan por aquí. Y la persona que pasa hoy por aquí es alguien que es como de mi familia, es como un hermano para mí, y es mi querido Nacho Piedra, que sin su soporte, sin su ayuda, pues muchas de las cosas que ocurren en este canal no serían posibles. Del mismo modo que nuestro querido Felipe R. Piedra también, que nuestro querido Joe Lagerfeld o nuestra querida Atlas de Orol, pues sin ellos no sería posible todo esto. Así que mi querido Nacho, te agradezco mucho que estés aquí y ya era hora además. Sí, no, gracias a ti, Aldo, de verdad. Y además sabes que es recíproco. Las palabras que has usado, que no usamos a la ligera con cualquier persona en cuanto a decir de familia o hermano, fuera de la familia tradicional. Y tanto para mí como para mi hermano, como para mi madre, o sea, lo que es mi familia, eres nuestra familia también y es un placer, o sea, estoy Bueno, deseando a ver qué me vas a preguntar, que no tengo ni idea. pues mira, yo y comparto todo lo que has dicho porque es así, o sea, yo para mí también es una parte muy importante de mi vida, muy bonita y muy viva, sentir vuestro cariño y también todas las risas que compartimos y también todas esas inquietudes que tenemos que nos han unido tanto, ¿no? Porque claro, o Sí, sea, Nacho es director, es realizador audiovisual, es músico también, es investigador también del misterio, pero desde el prisma interesante de cómo debe investigarse el misterio. Pero sobre todo yo creo que Nacho es una mirada abierta quizás a ese deslumbramiento que tienen todas las personas que pasan por aquí y que sobre todo lo saben transmitir con lo que hacen. Es decir, no es no es con el teatro, sino es con la propia, digamos, expresión personal de quien, pues a veces callando, expresa más a través de su obra que diciendo muchas cosas. Pero siempre me gusta ir a lo mismo, todo tiene un principio. Y en un principio, Nacho, muy jovencito, cogió un bajo con un póster de Joy Division detrás, otro de los Smiths, y entonces resulta que le vemos con una camisa de cuadros roja, tocando el bajo con la posición así, y dejándose llevar un poco por esa gran emoción de esos años 80 con los 90, en los cuales, y yo he sido testigo de algunas cosas que pasaban en un local de la familia, de cómo había esa efervescencia y tal, sí. pero claro, ahora vamos a hablar un poquito más adelante de todo lo que estás haciendo, pero como me encanta preguntarlo, ¿cómo eras en esa época? ¿Cómo era toda esa efervescencia tuya? Pues para empezar tenía ese pelazo, peinado de una manera muy ochentas, muy noventas. Ujú. Eh, Era y siempre he sido una persona muy afortunada en el sentido de que al ser el pequeño de cuatro hermanos, dos hermanas y un hermano mayor, pues las referencias más inmediatas y por supuesto dos padres, un padre y una madre maravillosos, de verdad. Pero las referencias más inmediatas, tanto culturales como, Ujú. sobre todo culturales, ¿no? Musicales, cinematográficas, literarias, pues las iba robando, las iba absorbiendo.
y ese bajo no es mío. O sea, ese bajo era de mi hermano que me saca 6 años. Yo en esa foto no sé si tengo... Me desarrollé bastante rápido, soy un tío grande físicamente, entonces igual ahí tengo 12 13 años, no sabría decirte. Eh, y sí, yo juraría que 12 13 porque mi hermano se compró ya el bajo con 17 18 y para mí fue como... y los postes de la habitación son suyos. Ya por entonces, gracias a él, gracias también a mis hermanas, conocí precisamente a esos Joy Division, a esos Smiths, en un momento de efervescencia juvenil, ¿no? Preadolescente, Ujú. escente. Y me siento muy afortunado precisamente por haber vivido esa etapa rodeado de mis hermanas y de mi hermano, porque tenían buen gusto. O sea, prefiero eso de verdad a decir, bueno, ¿qué camino hubiera seguido yo? Pues seguramente un horrible. Entonces tuve suerte y enseguida, además, me dejaba tocar el bajo mi hermano, y cuando él no estaba yo me colaba en su cuarto y lo tocaba. Entonces era descubrir constantemente tanto grupos como cine, como literatura y en este caso un instrumento, ¿no? Que aprendí a tocar a base de que él me fuera enseñando cosas y a base de yo ponerme y darle y darle y darle y también dar un poco de coñazo a los amigos de cómprate una guitarra que yo ya tengo un bajo, ¿sabes? Más o menos, eso es un poco lo que recuerdo, ¿no? Pero De es esa bonito. época. Además es bonito recordarlo y tener esa especie como de conciencia latente de haber vivido momentos en los cuales, pues, poco a poco se iba forjando, porque tú has hablado de literatura, de música, de películas, de cómo todo eso poco a poco fue desembocando en que tú, pues, llega un momento en el cual te licencias en comunicación audiovisual y ahí empieza una superaventura que además es una superaventura de lenguaje personal, ¿no? Creo que de búsqueda, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero de búsqueda en esas imágenes, de todas las imágenes que bullen en tu cerebro, en tu sensibilidad, en lo que eres tú, ¿no? Siempre, porque es la primera vez que creo que lo pregunto, sí, es la primera vez que lo pregunto, ¿no? Para alguien que trabaja con la realización, creando, con ese mundo tan que luego nos hace soñar a todos, ¿no? ¿Cómo se gesta que, que lo que está dentro de ti luego salga a través de una lente que luego se fija en una película? O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo se gestó en ti ese primer amor por el cine? Ya te he sacado dos preguntas, pero primero me gustaría saber cómo se gestó ese gusto por el cine, por las series. O sea, ¿cómo fue? Eh, un poco como lo recuerdo, ¿no? La génesis de todo esto. Como te he comentado, he tenido la suerte de crecer en una familia en la que no solo se respetaba, sino que se incentivaba el aprendizaje de cualquier tipo. No, tampoco era una familia obsesionada, ni somos una familia de hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sino que había mucha libertad, ¿no? Y yo creo que precisamente al ser el pequeño de cuatro hermanos y tener una cierta diferencia de edad con ellos, tampoco muy grande ahora, pero sí en ese momento, me refugié mucho en esas películas y en esos discos y en esos expresiones artísticas o como la queramos llamar. Y luego, sobre todo, lo que más recuerdo, Aldo, es algo que además la gente que me conoce también y que incluso se ríen un poco, ¿no? Pero me ha marcado muchísimo el Super 8 milímetros. O sea, es algo que, que yo veía en un cuarto, me lo ponía mi padre o mi madre y me ponían el proyector y yo me ponía a ver películas de dibujos animados o de Ujú, Chaplin y también películas familiares, ¿no? Nuestras. Pues te gustaba verte cuando eres pequeño, igual que cuando haces una foto a un sobrino o algún hijo o lo que sea, la quiere ver ujú. enseguida, ¿no? Y esa es mi manera de poder ver a mi familia o a mí mismo, yo qué sé, en la playa o lo que sea, era esperando que se revelase, que se montase, que se pusiera en el proyector. Entonces lo que recuerdo, sobre todo por una parte, es esa influencia y esa libertad casi sin edad, porque empecé a ver
ya supongo que lo haremos o no, no sé, empecé a ver terror desde muy joven, muy pequeño, y tenía esa libertad. Y luego al mismo tiempo, en paralelo, están las imágenes de Super 8 que de una manera de verdad totalmente inconsciente, eh, puedes parecer un lugar común en cuanto a algo visualmente, algo con grano, algo de los 70 tal, pero de verdad que yo me crié con eso, ¿no? Y creo que la génesis de tanto de los primeros recuerdos que tengo, tumbado en el suelo de mi cuarto, con el sonido del proyector, el olor del sonido del proyector, que se atascaba todo el rato, aquello era tremendo, y era mudo, por supuesto, luego hay Super 8 con sonido, pero el nuestro era mudo. Es muy curioso que mi primer trabajo profesional bueno, que no había tampoco Ujú. medios, pero sí que fue profesional en el sentido de repercusión, fue en Super 8. O sea, fue algo de rescatar todo eso en Super 8, pero es algo que fue totalmente inconsciente. O sea, no dije, como a mí me gusta, no, fue algo inconsciente, fue algo natural. Y bueno, no sé si Sí, respondía sí, a tu sí, sí, sí. pregunta. No, Sí, sí, pero es que además, como he sido testigo de muchos pasos y muchos momentos de tu vida, todo esto cuando lo estás diciendo me retrotrae a épocas en las cuales pues estabas haciendo vídeos para grupos, en las cuales fuiste parte de Mi Gala, que es un grupo muy, muy importante y muy especial para entender la evolución de un sonido personal. Y en una época en la que probablemente ese, ese lenguaje del Super 8 pues cogía sentido, tenía mucho sentido, ¿no? Porque lo que estabas haciendo era mostrar sí. justamente eso, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa simbiosis entre la música, ser parte de Mi Gala como ser un integrante más del grupo, enlazando, porque es Ujú. una cosa que siempre me ha llamado la atención, el lenguaje musical con el lenguaje sonoro, perdón, visual, pero que enlazaban perfectamente. O sea, el lenguaje visual no dejaba de ser una melodía, pero de imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue toda esa experiencia? A mí me cambió, y sin ánimo de exagerar, me cambió la vida conocer a mi gala y convivir con ellos. O sea, todo como, pues como Ujú, todo es un proceso, ¿no? Primero fue un videoclip, eh, el primer videoclip del grupo, que fue el que te comento de Super 8, con imágenes de toda mi familia, o sea, un poco entre exhibicionista, pero mirando para otro lado, ¿sabes? Es decir, no, esto es algo mío, pero de verdad siempre pensé que era algo que podían ser los ujú, veranos de cualquier persona, hablando de ese videoclip de The Guild. Entonces a ellos les gustó bastante, yo creo, y la gente de mi gala, que no eran, no, siguen siendo, pero en ese momento hablando de como grupo, ¿no? ujú. No eran pocos, eran mucha gente. Y era gente muy dispar, y yo venía de la universidad y venía muy verde, venía muy chaval, eran más mayores que yo, tampoco Ujú, mucho, pero sí, a mí me imponía bastante, pero fueron gente que desde el principio conecté con ellos, con todos y cada uno de ellos, de manera individual y de manera colectiva, y de verdad que me sentí integrado en un grupo sin entrar directamente a pertenecer en el grupo. O sea, ujú, yo ya dices, joder, he dado con gente que es igual tan rara como yo, o que tiene unos gustos quizá muy parecidos a los míos, y quizá en esa conexión, tanto de amistad, casi desde el principio, porque enseguida nos empezamos a llevar muy bien, era gente que te recibía con los brazos abiertos. Yo creo que eso se traslada, ¿no? Lo que es la conexión vital con alguien, y si encima tienes gustos y enfoques parecidos, pues como que esa conexión visual, musical, por supuesto yo lo hablaba con ellos, o sea, les traía opciones, iba a los ensayos, me fui con ellos de gira, les grababa mucho, empezaba a tocar con la cámara o la cogían ellos. Entonces yo creo que fue una creación que si bien puedo firmar yo, pero fue una creación en un momento dado ujú. conjunta, ¿no? Tiramos por aquí, tiramos por allí. Y lo poníamos todo en común. Y mira que era difícil, porque de verdad que éramos mucha gente. O sea, en un momento dado, yo no sé si yo cuando llegué, no sé si era el octavo pasajero, ¿sabes? Y luego
también llegó también Kieran Stephen Sí. en 9, estaba ya Nacho Vegas, o De sea, hecho, la imagen que los estoy dos poniendo ahora hermanos. sale Nacho, Nacho y tú en un viaje. Es curioso, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y además es que es curioso porque si yo terminé la carrera en el año 2000, en 2000-2001 ya estaba interactuando con un grupo que yo había escuchado durante mis años de carrera, del sello Acuarela, el que tú Ujú. también conoces perfectamente, ¿no? Y de hecho tú conocías a gente de mi gala antes de que yo también la conociese, o sea que es otro de nuestros vínculos, Ujú. bueno, que Sí. tenemos muchísimos, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo te hablaba de, no, pues Abel, tal, y tú decías, sí, 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 conozco a Abel, ¿sabes? Y yo decía, joder, sí, y veo que era un mundo en el que todo el mundo ya se iba conociendo, pero yo iba conociendo, ¿no? Iba poco a poco conociendo. Y esa unión de imagen con sonidos, con la música en este caso, pues fue algo de verdad de una manera natural. O sea, yo creo que fue surgiendo y yo tuve mucha libertad, mucha libertad. Y también la música de mi gala es muy cinematográfica y evoca muchas posibilidades. Entonces a mí eso me dio una libertad tremenda, tremenda. Y en ese rango de posibilidades, yo entiendo también que para, para alguien que trabaja la imagen, em, tiene que haber otro tipo de manejo de la comunicación. O sea, no es lo mismo trabajar una palabra que trabajar una imagen. O sea, es como que hubiese otro tipo de lenguajes, ¿no? Em, ¿Tú crees que en cierto modo el trabajar la imagen a ti de una manera u otra, porque siempre me ha llamado la atención cuando uno está viendo a través del visor, ¿no? Está viendo, está entrando, aunque sea un trozo de la realidad que está observando, entra en otra realidad, es otro tipo de realidad. ¿Tú crees que la imagen visual a ti cuando tú estás trabajando en esto, de una manera u otra, ha influido para que luego digas, es que estoy viendo la realidad de otro modo, desde otro punto de vista? Sí, y además es muy curioso, sobre todo en esa época en la que no había mucho presupuesto, no había mucho dinero, y como bien dices, te tenías que encargar de todo Ujú. el proceso, desde grabar a montar, a idear, pensar, un poco todo, ¿no? Y eh, yo creo que es como todo, o sea, por supuesto tiene su parte mágica, por así Ujú. decirlo, o su parte bonita, o su parte que le da incluso sentido a haber sido tan friki, a haber estudiado esto, a que te apasione, a que te... Pero luego creo que también es como todas las profesiones en el sentido de que es trabajar y trabajar y trabajar y no me quiero Ya. ir de tu pregunta porque en el Ujú. fondo me estás haciendo recordar muchas cosas que hacía tiempo que no pensaba. Ujú. Discúlpame, No, no, quiero pero retomar, quiero hacerlo bien. no, sí es fantástico. Además, es bonito que si vas por otro lado también está bien, porque Es que me, sí, no, me- no, me pero da que me voy por está otro lado bien, varias es veces. bueno, ¿sabes? Porque además es parte justamente de ese ir encontrando cosas que van saliendo, ¿sabes? Que van saliendo. Y, Sí, me has y es pillado lo que te un poco decía así. eso, ¿no? O sea, probablemente el hecho de estar viendo a través de un visor, luego cuando quitas el ojo del visor te das cuenta que ya ves la realidad de una manera distinta, ¿no? Que, no, no sé. Sí, o incluso cuando ves a mí personalmente lo que me pasa, no sé lo que le pasará a otras personas, cuando ya estés dentro con el chip de trabajo o no, o de trabajo o de hobby, es que hay cosas que ves y que ves claras que funcionarían a través de un visor. Y eso es maravilloso. O sea, a mí eso me cuesta hablar de estas cosas, pero sobre todo porque cuando llevas muchos años haciendo algo, como que creo que lo naturalizas, o sea, le das algo que es como, pues es lo normal, ¿sabes? Pero si efectivamente te paras a Ya, pensar y lo que acabas de decir es que es maravilloso porque sí que es verdad que una vez que has mirado a través del visor y has escogido un encuadre y has dicho, esto me sobra, ¿sabes? Cuando ves algo que ya. igual no tiene por qué sobrar, pero a ti te sobra, ¿no? Y sí que es verdad que luego la mirada cambia porque igual incluso hay una deformación profesional, tanto a nivel más profesional y aburrido posible, como a nivel de dejarte ir y dejarte llevar y de decir,
esto molaría de esta manera, esto molaría de este otro, ¿y por qué este diseño que tengo ahí en el encuadre, supuesto encuadre es así y no asado? ¿Por qué no? No sé, muchas veces estás en un sitio con tus amigos o con tus amigas haciendo, yo qué sé, tomándote algo, lo que sea, y de repente dices, oh, esto es una buena localización, esto es un buen sitio. Si lo cojo desde aquí puede parecer que es otra cosa, ¿no? Y eso sí que te cambia un poco el chip, ¿no? La manera de sacar partido a una forma de mirar, ¿no? Que en el fondo es como crear otra realidad también, ¿verdad? ¿No? Es como... Sí, o sea, sí, porque al fin y al cabo, salvo el género, bueno, que también pasa con el género documental, pero el audiovisual, en cuanto a videoclips, en cuanto a películas, es Ujú. ficción. Entonces, claro que eh, condicionas la realidad, la perspectiva. También se dice mucho que en el género documental, el mero hecho de poner la cámara en un sitio, ya no está Mm, siendo una persona objetiva, ¿sabes? claro. Y- pero, pero sí que da muchas posibilidades de abrir la mente hacia otras cosas, ¿no? Hacia otras mm, posibles realidades. Mira, en esas posibles realidades, es que me encanta cómo llegan los hilos conductores, porque en esas posibles realidades, la siguiente foto es de nuestro querido José Luis Márquez, salimos, bueno, salís vosotros dos, yo os hice la foto en un viaje que hicimos juntos a un sitio bastante curioso, a un cortijo. Y esas otras realidades también entroncan con lo que decía al principio, ¿no? Con esa búsqueda que tenemos en conjunto y que en breve vamos a hacernos otra escapada al misterio. Sí, Y sí, sí, sí. eh, mm, tu interés por el misterio siempre ha estado ahí. Creo que también mucho del cine que tú has ido cogiendo y que te ha ido gustando y te ha ido atrapando, también tiene que ver con ese misterio, ¿no? Y eso es curioso porque de una manera u otra en ti también ha ido elaborando determinadas teorías, determinados pensamientos, determinados puntos de vista que hablaremos un poquito más adelante, porque además es que es bonito porque, claro, además hemos sido compañeros en el grupo EPTA y hemos vivido situaciones muy curiosas, muy divertidas, de mucha Sí, intensidad también, de esas cosas que es difícil de explicar si no lo vives, ¿no? sí, Y, exacto. y de vivir cosas que decimos, wow, pero es que está pasando esto, está pasando, ¿no? Y claro, a veces yo pensaba, tú que sabes intríngulis del cine, el haber vivido algunas cosas así, donde no había, digamos, el truco, por decirlo así, que la palabra truco no me gusta nada, pero yo No, creo no, que sí, pero nos entendemos. en algún momento te generó esa especie de cosa de decir, ya por la malformación profesional, decir, o sea, ¿dónde está el truco de esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? No sé. Eh, sí, sí, sobre todo a nivel auditivo, a nivel sonoro. Porque a nivel visual, como bien sabes, es muy difícil captar eh, algo que te desconcierte. Lo que a mí más me ha podido desconcertar estando con el grupo es las sensaciones y los sonidos. Entonces, por supuesto que a mí se me han afortunadamente roto bastantes esquemas y se me han dejado miedos a un lado a la hora de investigar con vosotros y con vosotras. Eh, pero en general no, a nivel cinematográfico, es que claro, también lo hemos hablado bastante, ¿no? Fuera de cámara a lo largo de todos estos años. Sabemos que lo que es cómo se trata el terror, cómo se tratan los temas paranormales, está exagerado a nivel casi de un mito que se convierte en una leyenda, que se convierte en algo cuando Totalmente, igual totalmente. era algo, entre comillas, muy sencillo y aquello lo extrapolan a algo totalmente espectacular y cuanto más pueda levitar una persona o echar espuma por la boca, mejor. Y es cuando no. Si es que la clave está simplemente con que haya
un sonido, una voz, una imagen, vamos, una imagen ya ni te cuento. Y eso ya es Ujú, maravilloso. No hace falta irte a... Entonces, intentando retomar la pregunta, que es muy curiosa, porque nunca me había planteado el hecho de precisamente al tener un bagaje audiovisual y un amor por el mundo del misterio y una fascinación, mejor dicho, por el mundo del misterio, eh, me desconcierta. Lo que me desconcierta es que eh, no se hagan estudios verdaderamente científicos, que no es nada nuevo, que sabemos que no se llevan a cabo muchos, pero sobre todo grabados, ¿no? Que es algo de lo que llevamos también ujú, tiempo hablando y es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer, es acercar más el documental, la máxima realidad posible, aunque ponga el encuadre aquí o allí, pero intentar estar lo más objetivo posible a la hora de narrar algo. Es ujú. maravilloso lo que he vivido con el grupo, lo que es lo que está un poco fuera de sí, es la leyenda del terror, el miedo es esto, no, el miedo no es eso. ¿Sabes? Los muertos no te hacen daño, Ujú. los vivos sí, Totalmente. ¿sabes? Pero, ¿sabes? Una cosa que siempre recuerdo mucho, con mucho cariño de las investigaciones que hemos hecho no solamente con el grupo, sino las que a veces pues nos damos nuestra escapada y la hacemos nosotros, es el hecho de justamente esa especie de buena realimentación en cuanto al aporte de cada uno, ¿no? Pues tú, bajo varios prismas de investigación en lo audiovisual y lo que supone lo audiovisual en un terreno real, en el contexto, o sea, en un lugar, estamos en este lugar, hasta qué punto puede haber una distracción visual que puede distorsionar algo, hasta qué punto un sonido se puede convertir en una palabra, y José Luis igual con el aparataje que puede utilizar, ¿no? Hasta qué punto determinadas situaciones físicas no son más bien malinterpretaciones de un contexto mal leído. Y en mi caso, muchas veces, además de lo que me pasa, pues mi punto periodístico de pensar que sociológicamente puede haber un baño muy sutil que esté condicionando a la gente para que determinadas cosas, que si empezaron con un sonidito, pues acaban siendo como una frase completa, ¿no? Pero me gusta mucho ese buen hilo de disciplina, digamos, que es importante. Pero como me gusta dar saltos, vamos a dar otro salto porque creo que es importante. Has hablado Sí, sí. de películas y tal. Vale, ¿tú me puedes decir alguna película, algún documental que a ti, sabiendo, teniendo el conocimiento que tienes, pues tú podrías recomendar para cualquier amante del misterio o cualquier persona que diga, no, me muero de miedo, pero quiero quedarme deslumbrado, deslumbrada con esto? Bueno, claro, sí. Y se me ocurren muchos, ¿no? O muchas películas, muchos documentales. Eh, Me parece muy curioso un documental que se llama My Amityville Horror o Mi Terror Ujú, en Amityville o en Amityville, que trata sobre uno de los niños de la segunda familia que vivió en la casa de Amityville. Y es uno de los niños cuyo padre era su padrastro y que fueron los que estuvieron, no sé si 28 días viviendo en ujú, la casa de Amityville, ¿no? Y si bien el hombre, que ya no es un niño, es un señor, se ha quedado un poco tocado, que también es humano y es un tema de salud mental, además, que es tan importante y tan respetable como cualquier otro tipo de enfermedad. Pero me llamó mucho la atención porque en ese documental, me estoy centrando en un documental que esté cercano al misterio o al terror, para que nos entendamos, ¿no? Luego hay muchos documentales que ujú, también podría recomendar. Pero este a mí me llamó la atención sobre todo porque él trata de entender lo que pasó, lo que él vivió, lo que él pensó o piensa que ha visto con sus propios ojos. Va a una psicóloga, ujú. busca ayuda. Entonces me parece, eh, a mí es lo que más me atrae siempre, el lado más humano de las historias y por eso creo que todos tenemos un documental.
todos Ujú. y todas, o sea, todo ser vivo, todo ser humano tiene una historia tremenda que contar, pero en este caso es algo, la casa de Amityville, que encima han hecho pelis que, lo siento, son muy malas, han envejecido fatal. Mucha gente que ama el terror igual me va a odiar ahora mismo, pero me da rabia porque es una historia tan fascinante que una vez más creo que los artificios se les van de las manos en la ficción. Pero en el género documental me parece un documental muy acertado. Te sacan la famosa foto en la que se ve al supuesto niño fantasma o Ujú. ente en mitad de la escalera de la casa de Amityville, donde estuvieron los Warren, la pareja, ¿no? De investigadores, protagonistas luego del Conjuro y demás. Y ese documental, ya te digo, Mi terror en Amityville, me parece muy curioso por eso, porque años después él mira para atrás y te cuenta, aun sabiendo que puedes decir, este hombre ha perdido la cabeza, o esto es imposible, o tal. Aunque sea verlo desde sus ojos, desde su recuerdo, me parece súper interesante. Y luego ya otro rápido, se llama The Imposter, el impostor, y este es más de esto que dice, porque es un documental, y sé que es real, porque si no, no me lo Ujú. creo. Y de este prefiero no hacer ningún tipo de spoiler y es simplemente ver, recomendarlo y que la gente lo vea. Ujú. O sea, porque es fascinante. Es de una persona que es una persona que, como el título bien dice, es un impostor. Un impostor. Y luego, pues ahí habría muchísimos más, pero yo empezaría por esos dos para Bueno, bueno. no. Eso o a documental. Y si me permites, en cuanto a cine de terror, que lo amo, Ujú. o sea, he sido bastante crítico quizás hasta ahora, pero porque me da rabia. No, no es que me dé rabia, sino que. Y además es parte de lo que sabes que siempre me ha apetecido hacer, que es como separar un poco entre hechos reales y cómo lo llevan a la pantalla, ¿no? Hasta qué punto una licencia es una licencia y hasta qué punto deja de convertirse en un hecho real porque es una licencia. Y hay unas licencias que Ujú. dices, ole tú y tus licencias, para que nos entendamos. Entonces, a mí el cine que más me ha llamado la atención y con el que he crecido, eh, no voy a descubrir tampoco películas raras. Bueno, hoy he pensado en una que es El hombre de mimbre, del 75-76, de Wicked Ujú. Man. No la versión que hizo luego Nicolas Cage, ten mucho cuidado con esa, sino con una de los 70 que mezcla folclore, gente en mitad de una isla con sus costumbres, música, de repente se pone a cantar, es todo muy loco. Y hay cosas, es otro tipo de terror que ahora también se está recuperando en películas como Midsommar, Hereditary, y que están volviendo un poco, pero que tienen ese comienzo. Quizás a peli igual es de las rarezas, pero sí que te digo que a mí películas como El Exorcista, como La Profecía, o sea, La Profecía me parece una Ujú. maravilla, me parece que pasa muy desapercibida, como Alien, La invasión de los ultracuerpos, Al final de la escalera, eh, no sé, son muchas. La cosa de John Carpenter. Eh, hay películas que de verdad que es una maravilla y creo que además se puede aprender muchísimo, tanto de la vida como del miedo mismo. Y me voy a callar ya, porque es que podría seguir hablando de docu, ni se Pero sabe. es fantástico, porque llegamos al punto en el cual, claro, todo esto, de una manera u otra, también se refleja pues en que has hecho muchas cosas pues, o sea, has coordinado postproducción para agencias como Drago, que tiene pues que trabaja con Netflix o Álamo Producciones, que has trabajado con Movistar Riders, que has hecho muchas cosas que tienen que ver con, digamos, todo estos ensamblajes, digamos, pero también has hecho cosas que son bastante notables, como 3 documentales que han sido galardonados con el Goya.
a la mejor película documental. Paco de Lucía, La búsqueda, y Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas, donde también hiciste de guionista. Entonces, claro, ya estamos Sí. hablando no solamente de alguien que está metido, sino que alguien que pues está galardonado, ¿no? Eh, ¿Qué te supone para ti, por ejemplo, porque también trabajar en terrenos distintos, o sea, Paco de Lucía es un universo eh, tan especial y tan peculiar y particular como Ara Malikian, ¿cómo se gesta ese punto de decir, vale, voy a centrarme en esta obra, voy a trabajar en esto y me voy a enfocar a esto? Porque tiene que ser como una especie de abstracción también, ¿no? Sí, sí. Eh, Tal cual, es que me ha salido del alma la respuesta porque es que has dado en el clavo. O sea, sobre todo cuando estás hablando, o sea, qué mejor guitarrista de toda la historia puede haber en nuestro país que Paco de Lucía. O sea, y enfrentarte a montar. Yo, sobre todo en Paco de Lucía, monté los últimos 15 minutos del documental y enfrentarte a montar esa guitarra, ese intelecto también, que tenía tantas frases que todo eran sentencias en el Ujú. buen sentido, ¿sabes? Sentaba Claro. cátedra, pero bien, desde la humildad. Entonces, tienes que, bueno, no sé lo que tienes que hacer cada uno. A mí, en mi caso, lo que me pasa tanto con Paco de Lucía como con Ara Malikian, que es otro ser de otro planeta casi, o sea, de lo virtuoso, buena gente y grandísimo músico. O sea, los dos tienen bastante en común, cada uno en sus mundos y en sus Ujú. instrumentos y tal, pero efectivamente, en cuanto te metes en su universo, porque sí que tienen sus propios universos, eh, yo, aunque suene muy extraño, he sentido, bueno, a Malikian ahora sí que le he conocido bastante y tal, pero con Paco no tuve la suerte de coincidir en una Ujú. vida adulta y demás, pero yo siento que le conozco. O sea, siento que le conozco, pero muy bien. No solo porque haya tenido trato con sus hijos, sino porque a la hora de montar, porque justo me tocó montar un poco un resumen de su vida. Primero me sentí tremendamente afortunado y también me ayudó mucho a la hora de creer un poco más en mí, sobre todo en un sentido más profesional, que luego se terminó llevando, como bien has dicho, lo que es la película, el Goya, igual que la película documental de Malikian también se llevó el Goya, que es algo de lo que estoy súper orgulloso. No me siento yo galardonado como es mi galardón, por supuesto que no, yo soy el montador, o en un caso co-guionista, pero sí que los que formamos parte de proyectos así somos cuatro gatos. Aunque se vean que va a los Goya, que se estrena en un cine, que se pone en Movistar, que se pone en Filmin o donde sea que se ponga, los documentales no. O sea, yo salí de Ujú. los videoclips en los que no se cobraba nada y si acaso una palmadita y gracias, a entrar en los documentales de los que tampoco se puede vivir, ¿no? Pero es algo, ambos son maravillosos en cuanto intentando volver a tu pregunta, cuando te pones a montar algo como un personaje, ahora en este caso Ara Malikian, que nació en el Líbano, que nació en una guerra civil infinita, con unos antepasados, unos abuelos, tampoco te estoy hablando de tatarabuelos, no, unos abuelos, que uno de ellos consiguió escaparse del genocidio armenio, donde 1,5 millones de personas murieron en 1912. Su madre, la madre de Ara, era siria. O sea, es todo como muy loco. O sea, porque estás montando la vida de una persona, intentando contarla de la mejor manera posible, y dices, no puedo perder de vista la música, no puedo perder de vista la historia, no puedo perder de vista el racismo que sufrió este hombre, porque estuvo muchos años viviendo en Alemania y él es una persona de rasgos árabes, porque es de ascendencia árabe y él lo cuenta, cómo se quitaba el entrecejo, se sentía muy mal. Entonces, hay muchos, muchos, muchos factores que dices, no se me puede escapar nada, ¿no? Entonces creo que acabas, yo en mi caso,
acabo dentro de su vida, de ese mundo, y te abstraes, efectivamente. Entras como en la Matrix, ¿no? O sea, entras en otro, no te voy a decir en otro estado de conciencia, porque creo que sería pasarse, porque a ti te he visto en otro estado de conciencia, a Paloma también, a Paloma, que en paz descanse. Y no te voy a decir, pero sí que en esos dos casos han sido las veces en los que o te dejas llevar y confías y sientes que entiendes al personaje y sobre todo lo respetas e intentas estar a la altura. Sí que yo terminaba las jornadas y me iba a la cama. O sea, era como, era mucho más que dar un concierto, era mucho más que una jornada laboral, era mucho más que... Me pasa muy pocas veces, ¿eh? Hace poco he vuelto a montar algo para Paco, y he sentido como una especie de revival, de un déjà vu muy bonito, porque lo que nos pudimos dejar en el Claro. tintero, en el documental, este sábado en el Teatro Real se va a hacer un homenaje en la Fundación Paco de Lucía, y en los que se van a poner entre actuaciones a casi veintitantos minutos que en vídeos de 2 minutos y pico, que también he tenido la suerte de volver a montar, y me ha vuelto a pasar lo mismo, Aldo. He vuelto, Mm. y eso me pasa mucho, y perdonadme amigos y amigas, he vuelto a desaparecer. Es que desaparezco. Es que me meto en otro mundo. Es que me pongo a montar y tengo que seguir. Y me pide, o termino, ya no solo que me lo pida el jefe o la jefa, la directora, el director, sino que yo mismo digo, yo tengo que terminar esto porque o lo termino ahora o mañana tengo que volver a meterme en todo este mundo en el caso de Paco, que falleció en mitad del rodaje del documental, también sumo respeto, sumo cuidado, qué hacemos, cómo terminamos, que vea su vida Mm. pasar, celebremos su vida, no sé, y entonces hay momentos en los que si te sales de la edición o te interrumpen en la edición, es una putada, o sea, hablando mal y pronto, ¿sabes? Ujú. Porque efectivamente estás abstraído, estás en un mundo audiovisual, pero también muy emocional. O sea, yo he llorado con momentos que he estado montando, pero más de una ocasión. Tampoco te digo a lágrima tendida, pero sí de emocionarme y decir, ostras, qué duro. O me ha pasado, ¿sabes? No sé, o tú también has hecho Ujú. música y cuántas veces has podido grabar algo y al día siguiente decir, vaya mierda, ¿sabes? No, Claro, 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 ¿qué he claro. hecho? ¿En qué estaría pensando ayer? Bien, pues eso se lo he escuchado a Paco de Lucía. Y eso a mí también me ayuda como ser humano, ¿sabes? De decir, gente que es única, ha sido única, uno, son humanos, dos, tiene el tío, por eso le admiro tanto, la naturalidad de contarlo, y tres, te sientes Ujú. identificado, como, ya, pero hagas música o hagas pintura o hagas lo que hagas, ¿no? Cualquier tipo de arte o cualquier tipo de creación. Me he ido mazo por las ramas otra vez, Aldo, tú para mí. No, 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 pero mira, justamente el que hayas contado todo esto es como una panorámica fantástica de justamente cómo se traza el mapa emocional en las personas, el mapa emocional en quienes creáis, ¿no? En quienes tenéis esa, pues, esa puerta, digamos, de imaginación abierta y que luego se convierte en hechos, ¿no? Y además con gente que, pues, efectivamente tiene ese temple irrepetible, ¿no? Ese algo que está ahí y que no es fácil de encontrar. Y es cierto que cada uno somos únicos, ¿no? Pero es fascinante porque además, y que es otra cosa que pienso a veces, ¿no? Claro, o sea, tú estás haciendo una obra única, es una obra única. Y lo mismo que digo, ¿no? De los discos, de los libros, de las canciones, ¿no? De los versos, son cosas que ya se convierten en algo inmortal y que ya tú ya Sí, entras en un segundo plano, ¿no? Porque tú has hecho cosas también con Carta Blanca, por ejemplo, el programa de Santiago Tabernero, pero es que también has trabajado en el sí, festival donde yo trabajé y donde Felipe trabajó, en el FIF, sí, y hemos vivido tantísimas cosas sí, ahí. Entonces, y por ejemplo, en Carta Blanca has vivido, digamos, un formato que es un poquito más comprimido y más dirigido, enfocado a cosas más concretas, pero en el festival, al ser música, pero también estabas encargado de cosas de prensa también y tenías que ver cosas con los grupos, era como música
imagen y toda la fascinación inicial que tenías cuando entraste muy jovencito a trabajar al festival. Después viene Sí, Carta Blanca, previamente estaban los vídeos con varios grupos, las giras, y todo eso te va preparando para esto, para esto, para esto, y llega un momento en el cual llega lo de Paco de Lucía, que era como un salto al vacío también, que es una expresión que siempre me gusta, el salto al sí. vacío. Entonces, no es que fuese un examen, pero es como cuando surge la pregunta del qué, ¿no? Y para un creador, el qué puede ser una pregunta fantástica, pero también puede ser como, ¿qué digo? Entonces, ¿tú le tienes miedo a esa pregunta del qué? Sí, sí, porque esa pregunta es como, o sea, básicamente, a mí la palabra creador me da un poco de, me gusta emplearla en los Ya. demás, es normal que te agradezco, pero emplearla en mí Pero mismo lo me eres, lo produce un poco eres, de lo reparo. eres. Mm. Sí, 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 o sea, para bien o para mal lo soy. Eh, yo creo que sí que, pues, yo más que miedo le tengo un respeto tremendo a las profesiones, entonces, al haber vivido precisamente tanta música, tanta imagen, y al llegar, y además con tantos profesionales, yo creo que algunas personas tenemos el nivel de autoexigencia muy, 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 muy alto. Por lo menos es mi caso. Antes amablemente me has dicho que soy músico. Yo no soy músico. Para mí, a mí me gusta tocar instrumentos y me gusta hacer canciones y algún día Ya. espero poder hacer algo. Pero está tan alto el qué vas a hacer, el qué, y ahora qué. A qué está tan alto en algunos puntos artísticos, por así decirlo, creativos, que, que me infunde muchísimo respeto, porque he tenido músicos, amigos músicos, amigas músicos, que Ujú. son verdaderos portentos. Entonces yo digo, eso es un músico, ¿sabes? Yo no, yo soy alguien al que le encanta, ¿no? Y a la hora del salto sin red, que puedes definir así al llegar a Paco Lucía, hay veces que dices, como que todo tiene un poco de Ujú. sentido. ¿Sabes? No te hablo de una tampoco una sincronicidad ni una causalidad 100%, pero puede que sí, no lo Ujú. sé. O sea, si yo no hubiera estado en los años que estuve contigo en el festival, si previamente no hubiera estado con mi gala y en el último concierto de mi gala del Festival de Benicassim, donde yo también estaba trabajando y estaba actuando, lo viera Santiago Tabernero, que iba a hacer un programa con visuales en Televisión Española, en Carta Blanca, entonces ahí voy, sigo en el festival, termina Carta Blanca porque en Televisión Española las cosas no son fáciles y menos para los programas culturales y seguimos en el FIB, estamos con Tejemanejes, pero te llega la hora de la verdad y una reválida, por lo menos para mí, que es un punto de inflexión. O sea, si el primer punto de inflexión para mí quizá fue terminar la carrera y decir qué hago con mi vida y ahora qué, el segundo fue tengo que estar a la altura de la gente de mi gala, que les admiro y les aprecio. El tercero fue Televisión Española, Carta Blanca, con 27 años, donde me quedé literalmente calvo del estrés y de la cantidad de responsabilidad. Y entre medias, ya sabes, siempre el Festival de Benicàssim de por medio y el más importante de todos, en 2014, cuando me llegó la posibilidad de Paco de Lucía, que creo que no hubiera sido capaz de hacerlo si, lógicamente, no hubiera pasado por los sitios que has comentado y que acabo Ya. de comentar. Entonces, no sé si he Sí, 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 respondido a tu claro que sí, pregunta, claro Alfie. que sí, claro que sí, claro que sí. Y mira, me gusta porque estamos conversando, pero también hay un... El humor está ahí, y eso es fantástico, y además es perfecto porque sigue existiendo la magia tal cual, porque en el humor hay una foto, en una investigación que hicimos con EPTA, que hay un busto, sales tú y sale José Luis aquí, y poniendo caras peculiares, entonces, bienvenido sea. Sí, sí, Haciendo ahora claro, mismo. claro, pero bienvenido sea, ¿sabes? Porque yo creo que el humor es algo también bastante necesario para poder tomar en serio muchas cosas, ¿no? Y que curiosamente en el cine, en la música, en la literatura, en la danza, en la pintura, en la escultura, en todo esto siempre hay una pátina de humor, aunque sea muy negro y a veces muy, muy, muy leve. Pero claro, esa es otra de las cosas que me llama la atención, ¿no? Como realizador, el reflejar sentimientos tiene que ser también complicado, ¿verdad? Porque ¿hasta qué punto tú como realizador, cuando vas a reflejar un sentimiento, estás reflejando lo que tú crees que es ese sentimiento o lo que sabes que tienes que hacer que la gente pille, que se identifique con eso? Creo que
tener el pensamiento de que somos capaces de saber lo que quiere la gente es un poco complicado. Aunque es una frase que se usa mucho, ¿no? La gente quiere ver esto, la gente quiere escuchar esto. Yo no sé lo que quiere la gente. Entonces, yo creo que si tú muestras un... O sea, no lo sé, o sea, puedes saber lo que quiere gente que conoces, pero no hago estudios demográficos, ¿no? o sociológicos, o como lo queramos llamar. Entonces, creo que si, sin caer, lógicamente, en el narcisismo, ni en el egoísmo, ni en nada, lo hago, si plasmo un sentimiento consciente o inconscientemente, está basado en mi vivencia o en mis vivencias, no en lo que creo que al resto pueden saber interpretar o ver. Y además es curioso porque yo me acuerdo que en tantos videoclips que empecé haciendo y que seguí haciendo y que he seguido haciendo y que sigo haciendo, cada vez lógicamente van cambiando, porque si ves algunos videoclips de hace años dices, Dios mío, pues claro, al 4/3 hace más de 20 años, no había medios, y lo que nosotros llamamos videoclips son videoclips indie, sin dinero y sin nada, pero dentro, hoy antes de hablar contigo, digo, me voy a poner alguno de mis vídeos que hace como, algunos igual 10 años, 8 no sé, demasiados, ¿no? Que no, de repente digo, oye, pues, o sea, quitando la parte más técnica, pues aquí estoy transmitiendo sin darme cuenta. En ese momento, hay momentos de los que te hablo ahora, era sin darme cuenta cosas que de verdad llevo dentro y que de verdad a mí me llego, ¿sabes? Pero no solo a mí, sino que para mí lo más importante a la hora de hacer un videoclip, de verdad, es que le guste al grupo. O sea, ha llegado a pasar que al grupo le encantaba y a la discográfica, pues igual no tanto. Y es que me daba igual. Y yo digo, que yo esto lo estoy haciendo en colaboración con una creación a la que tengo que respetar y que tengo que interpretar. Para mí un videoclip es, toma Nacho la canción, haz lo que quieras con ella. Normalmente ha sido así. En algunos títulos, lógicamente no, y no pasa nada. Pero sobre todo en los inicios, en lo que estamos hablando de expresar sentimientos, formas de ser, emociones y demás, ahí he sido de nuevo muy libre y creo que hay que abrirse, pero es que creo que cuando uno hace música y escribe una letra, también se abre. Y creo que cuando escribes un libro, cuando lo sugerente se hace evidente, también te abres. Y tus emociones las narras desde el corazón y desde la honestidad, y sabes que eso va a llegar. Y al que no le llegue, a la persona que no le llegue, pues igual no es tu receptor o receptora. Entonces, creo que es importante que si hay verdad y hay de verdad honestidad y no hay pose, porque se puede caer tan fácil en voy a hacer esto y lo voy a hacer en 4/3 y le voy a meter el grano y va a ser Super 8, ¿sabes? Es tan fácil decir voy a hacer algo y es moderno. Y cuando haces algo que de verdad lo haces de corazón y demás, yo creo que se transmite, que no siempre, ¿eh? Que puedes hacer una cagada y puede ser algo horrible, pero creo que es importante pensar en lo que tú estás haciendo es real, no en pensar en esto es lo que van a entender como que es un guiño al amor o que en realidad no, ¿sabes? O sea, creo que tienes que ir de la mano de tu intuición y también de las conversaciones con la banda, con el grupo, que esta es una extensión. Para mí el videoclip es una extensión. Antes siempre se ha hablado como el videoclip un instrumento de mercadotecnia puro y duro. Entonces sacas el single, sacas el videoclip, no sé qué. Ahora afortunadamente ya YouTube pues ya ha roto con todo eso, afortunada y desafortunada, ¿no? Se pierde y se gana. Pero para mí el videoclip nunca ha sido voy a vender a este grupo. Y quizá debería haberlo sido, porque igual me podría haber dedicado de verdad a videoclips de manera profesional, digo. Pero es ponerle las imágenes que te permiten transmitir lo que tú crees que debes transmitir con esa música o con esa letra, que puede que la letra esté a otro rollo. Pero es que es tan libre hacer un videoclip, es que puedes hacer lo que quieras. Yo creo que se debería poder hacer lo que uno quiera. Yo cuando veo un videoclip que todos son lo mismo, con el fondo no sé, es que me aburro, o sea, no quiero ver un anuncio, no quiero ver un cortometraje tampoco, quiero ver un videoclip donde haz lo que te dé la gana, vuélveme loco, explótame la cabeza, o sea, o engánchame con un plano totalmente parado. Si la persona transmite lo suficiente,
me está Claro, transmitiendo. totalmente. Pues mira, eh, es genial, genial todo cómo ha ido la conversación y todo lo que has dicho. Y yo estoy seguro que a la gente le está pareciendo interesante y van a rebuscar en lo que estás haciendo. Y eso me encanta porque es como volver al pasado y viajar y encontrarnos al niño con la camiseta de Siniestro Total. Ante todo, mucha calma, con los brazos así. Y, y es bonito porque es una buena forma también de darnos cuenta que los sueños de la infancia, los sueños de la niñez no se convierten en sueños de un niño, sino se convierten en realidades de un adulto, ¿no? Que eso es muy bonito, o sea, Sí. que se convierten en realidades. Y en esas realidades yo quiero preguntarte la pregunta clave de este programa que siempre está, que la dejó mi querido Javier Sierra. Nacho, ¿crees en el alma? Por supuesto. Sí, o sea, creo que es algo intrínseco al ser humano. Esta es la única pregunta que lógicamente sabía que haces, ¿no? Y que Ujú. ibas a hacer. Y cuando la vi la semana pasada, que se la hiciste a nuestro amigo Sí, José Luis Márquez, de repente dije, que tengo que responder a esto yo también. claro. O sea, y no me apetecía preparar nada, pero es muy curioso, Aldo, porque esta semana he vuelto a ver dos películas, Blade Runner y Blade Runner 2049, y voy a intentar ir al grano. En la segunda parte, desde el principio nos indican que el protagonista es un androide, es un replicante, y se dedica a matar otros replicantes. Hablo de Ujú. 2049, la 1982, una obra maestra, Ridley Scott, sensacional. Y en esta, que también tiene su jugo, aunque la vi con demasiados prejuicios la primera vez que la vi, por eso Ujú. la he querido volver a ver, he encontrado una respuesta al tema del alma, o una reflexión, mejor dicho, no una respuesta, una reflexión que a mí me ha parecido brutal, el haber visto esta película esta semana y que vayamos a hablar del alma, ¿no? Ujú. Entonces, permíteme que te lo cuente, ¿no? En Blade Runner 2049 de hace unos años, dirigida por Denis Villeneuve, uno de los mejores directores actuales que hay, eh, el personaje de Ryan Ujú. Gosling, el protagonista, es un replicante, no es un spoiler, porque es que desde el minuto uno te dicen es un replicante que mata replicantes, es como un policía del futuro que mata a androides que se han desviado de su ejercicio de esclavitud, de su ejercicio de inteligencia artificial creada de manera biomecánica para hacer determinadas cosas. Y en un momento dado, en una petición de su jefa, que es Robin Wright, que es la princesa prometida, que es el clan de los irlandeses, que es House of Cards, que es una jefaza en todos los sentidos, le dice que tiene que deshacer un entuerto, es el protagonista, y ella en principio no es replicante. El replicante es él y está programado para fallecer ya de una manera, porque ha habido tantas cagadas con la Fundación Tyrell en la ficción, que han tenido que hacer un replicante que de verdad siga las normativas, ¿no? Entonces, en este tinglado en el que el personaje se encuentra, ella le pide que mate a un bebé. Entonces, no recuerdo muy bien si él, porque o sea, que a la ceja se hace un pequeño gesto, lo que sea, ella enseguida le dice, no hay ningún problema, ¿verdad? Y entonces él responde rápidamente también, que me parece maravilloso, y dice, ¿cómo era? Eh, Nunca he retirado algo que ha nacido. Ellos llaman Ujú. retirar a matar, retirar a un androide. Entonces, claro, él se dedicaba a matar androides y de repente tenía que matar a un bebé. Y entonces, lo primero que dice es, nunca ha retirado algo que ha nacido. Y ella le pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y él también inmediatamente responde, nacer significa tener alma, supongo. Y es algo muy obvio, Aldo. Y es algo muy sencillo, pero me pareció brutal que en un entorno de ciencia ficción, una vez más, nos ayuden a la hora de entender
que por el mero hecho de nacer, los que pensamos así, el alma viene de serie, viene con nosotros. Y lo que anhelan esa inteligencia artificial en esta ficción, he preferido tirar por el cine, ¿no? Una vez más. En esto, lo que anhelan es ese alma. Y en realidad la primera película, la obra maestra de Ridley Scott, también trata sobre la lucha de un replicante o de varios, pero uno en concreto, de tener alma. Y de hecho incluso ahí se deja la duda de si al final la tuvo o no la tuvo y demás, ¿no? Y por lo tanto, no porque haya visto una película creo en el alma, sino que me apetecía compartir contigo y con la gente esta reflexión de cómo la ciencia ficción a veces está por un lado la ciencia y por otra la ficción, a veces se unen, a veces se separan, y cómo un diálogo en el que un asesino despiadado o sin sentimientos, porque está programado para no tener empatía, se sorprende porque tenga que matar a algo que ha nacido. Entonces, y que se lo pregunte un androide a sí mismo, y que muchos seres humanos ni se lo pregunten, ¿sabes? Pues me parece otro aprendizaje más. Y una vez más en el cine hay, o en el cine documental también, hay aprendizajes por todas partes. Entonces, sin más, lo vi hace poco y dije, bueno, me voy a intentar quedar con este recuerdo, espero haberlo contado bien, porque hay mucho friki de Blade Runner y puede que haya hecho un sacrilegio y que no sea exactamente así, pero yo es como lo recuerdo y me pareció, a ver, que en la teología y en la filosofía se lleva hablando de esto muchos años y no voy a llegar ahora y voy a descubrir nada, ¿no? Pero me pareció un buen punto de vista desde una ficción en la que un androide anhela eso, ¿no? Que lo que se supone que le diferencia a algo súper desarrollado es eso, es la ausencia de el no haber nacido. Pues mira, me parece fantástico y además es un buen impulso también para que la gente rebusque en el alma de Nacho Piedra y entre a nacho.rpiedra.com, donde encontrarán muchas cosas de lo que haces, que te busquen en YouTube, en youtube.com barra Nacho R. Piedra, en facebook.com Nacho R. Piedra presenta, y en Twitter es Nacho, la N mayúscula, R mayúscula, Piedra, y en Instagram, instagram.com Nacho R. Piedra todo junto. Y yo creo que ahí van a encontrar muchas de las cosas que probablemente definan bastante y bien pues todo lo que haces y todo el deslumbramiento que tienes, hermanito, y que te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y te agradezco que hayas tenido esa efusividad de, como dices tú, haberte ido por otros lados, pero es que es fantástico porque justamente ese irte por otros lados abre más puertas y para la curiosidad pues bienvenidas sean, ¿sabes? Además porque son puertas propicias, así que te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y que no será la primera vez ni la última, que va a haber muchas más y que nada, que todo te sea propicio, hermanito, que todo te sea propicio. Muchísimas gracias a ti, Aldo, ha sido un placer. Disculpadme si me he ido demasiado por las ramas, no estoy, hacía mucho que no hacía una entrevista y de verdad que me ha encantado hablar contigo de esto y poder compartirlo con el resto de espectadores y espectadoras que tiene tu canal y que va creciendo cada vez más y que espero que también vaya para arriba y que sea propicio. Y de verdad que ha sido un placer, Aldo. Ha sido un placer. Me he quedado con ganas de decir, de verdad, lo que he vivido contigo en EPTA, contigo y con Paloma, es totalmente verídico, real y sorprendente. Y a mí me ha costado aceptarlo. Y me ha costado en el sentido de que José Luis, mientras mide algo, tú lo sepas. O sea, son cosas que de verdad que tenía que decir. O sea, tenía que comentar que antes de despedirnos que tienes una sensibilidad más allá de la que ya demuestras como ser humano y eso lo tiene muy poca gente o lo desarrolla muy poca gente y lo tienes. O sea que muchas gracias a ti, hermanito, gracias. Y gracias a todos y todas por habernos acompañado, gracias por estar en esta franja en la cual ya es de noche, pero bueno, esto lo estamos grabando un día antes de lo que lo estáis viendo, o sea, ahora lo estáis viendo en jueves, pero esto está grabado acabando a las 21:53 de un miércoles.
bienvenido sea, y espero que pues nos veamos pronto y que todo esto que ha ocurrido, pues lo que hemos hablado, que lo exprimáis y saquéis lo mejor que os sirva, y que eso sirva para que justamente ese deslumbramiento traiga nuevos lapsos de mayor intensidad. Así que nos vemos pronto y que la noche sea propicia. Gracias. aldolinares.com